Vamos a escuchar ahora el sistema de gestión integral de inspecciones que tiene que crear Inspector Integral 2.0, que va a ser desarrollado por Sharian Moreno. Ella es subsecretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo del Ecuador, abogada por la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, tiene una especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, se ha desempeñado como directora nacional de Contratación Pública del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Además, ha sido directora de Control e Inspecciones del Ministerio de Trabajo del Ecuador. Tuvo también una experiencia previa como subsecretaria de Concesiones y Delegaciones del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Adelante, doctora Sharian Moreno. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero dar las más sinceras palabras de agradecimiento por parte del señor ministro del Ecuador, Andrés Madero, por parte del gobierno ecuatoriano, a esta tan cordial invitación por parte de SUNAFIL, por parte del Ministerio de Trabajo y por parte de la OIT. En este momento me han solicitado que hable sobre el sistema de gestión integral de inspecciones, Inspector Integral 2.0. Para esto quisiera, para que entiendan un poco más cómo funciona, quiero hablar de todo lo que ha hecho nuestro país, el Ecuador, para llegar a este punto donde casi todo está sistematizado, casi todo está ya gracias a la tecnología, a la cuarta revolución industrial. Estamos ya en línea, hemos compartido muchas bases de datos y es importante entonces recordar que esto nace desde hace algunos años, nos tomó muchísimo tiempo, pero creo que ahora tenemos mucho camino por recorrer. Sin embargo, creo que hemos hecho mucho esfuerzo para estar aquí. Entonces, en primer lugar, nosotros en el Ecuador tenemos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este instituto abarca distintas, por ejemplo, tenemos el tema de los agrónomos, tenemos la seguridad social de las empleadas domésticas, que es obligatorio en nuestro país. Todas las personas en el Ecuador tienen que afiliarse necesariamente, caso contrario es un delito penal. Entonces, eso nos ha ayudado para tener ya una base de datos casi completa de los trabajadores ecuatorianos que están, y extranjeros también, por supuesto, que están en el ámbito laboral. Entonces, a partir de eso, el Ministerio de Trabajo ha creado el Sistema Único del Trabajo, que nos permite a nosotros, a través del sector privado, que ellos ingresen los avisos de entrada, las actas de finiquito, los contratos, las utilidades, décimos y demás participaciones a las que tienen beneficio los trabajadores. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos por parte del Ministerio de Trabajo todo lo que nos ingresa el sector privado. Y por parte del público, del IES, tenemos los avisos de entrada, los avisos de salida. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, mañana alguien ingresa a Coca-Cola, entonces, por ejemplo, ellos ingresan primero, lo primero que tienen que hacer es firmar el contrato. Ese contrato se sube al sistema del Ministerio de Trabajo. Para subirlo al Ministerio de Trabajo, al sistema, tiene que estar ya afiliado, entonces ya se sube inmediatamente al sistema de seguridad social. Entonces, en ese momento ya nosotros nos refleja el trabajador, nos refleja su nombre, sus datos personales, nos refleja también su sueldo, el momento desde la fecha de entrada, y eso ya nos ayuda a nosotros también a poder contabilizar los beneficios sociales a los que este trabajador tiene derecho y tendría que tener acceso por parte del Estado ecuatoriano como ente rector y vigilador y de todos los derechos. Entonces, en ese sentido, nosotros ya empezamos a cruzar datos. También cruzamos datos con el Servicio de Rentas Internas, que nos permite a nosotros saber cuál es la declaración de las empresas privadas de las utilidades. Nosotros en el Ecuador recibimos utilidades, los trabajadores privados reciben utilidades en el mes de abril. Entonces, claro, en el mes de abril nosotros ya tenemos lo que nos subió en el sistema de rentas internas, cuánto recibe cada trabajador. Y al momento de hacer nosotros una inspección, simplemente revisamos que la información que nos han subido los sistemas nos refleje con la información que encontramos. Entonces, en este momento procedemos más o menos a lo que se ha venido implementando como Inspector Integral 2.0. Es un sistema automatizado ya que nos permite a nosotros realizar las inspecciones más que in situ, directamente y automáticamente el sistema. Entonces, el propósito es verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas privadas. Tenemos que recordar que en el Ecuador también tenemos la obligatoriedad del 4% de cumplimiento de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos por parte del Ministerio de Trabajo todo lo que nos ingresa el sector privado. Para subirlo al Ministerio de Trabajo, al sistema de seguridad social,
Eso en nuestro país, de lo que había recogido aquí un poco nuestro país de hermano Argentina, nos decía que es muy complicado. Para nosotros, en realidad, es casi que una obligación nosotros verificar eso. Primeramente porque, como ustedes saben, nuestro presidente Lenín Moreno es una persona con discapacidad. Entonces, para nosotros es sumamente importante recuperar y evidenciar que no existan vulneraciones de los derechos de las personas con discapacidad, porque ya han sufrido demasiado todo este tiempo y liderados por una persona con discapacidad, sería casi un crimen que nosotros permitamos que las personas con discapacidad sufran vulneración a sus derechos. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos las inspecciones, bueno, primeramente nosotros verificamos que el 4% se cumpla, al menos en el tema de las empresas privadas es un requisito sin el cual no se puede trabajar. Entonces, las empresas privadas tienen una responsabilidad social sumamente grande y ellos han tomado conciencia de eso, afortunadamente, y en realidad no tenemos muchas sanciones en ese aspecto. Nosotros también tenemos en el Ministerio de Trabajo el programa de erradicación de trabajo infantil. Entonces, hacemos también campañas, verificamos, pero el tema de las inspecciones in situ es sumamente complicado en el sentido que, como ustedes conocen, el Ecuador es un país bananero, un país florícola. Como ustedes vieron en los ejemplos de Argentina, las plantaciones son sumamente grandes. Desafortunadamente no hemos tenido el acceso aún a un dron, pero me pareció una idea sumamente beneficiosa, acompañada de la tecnología, que nos permitirá conocer mucho más las plantaciones. Hemos tenido casos de que si bien el sistema, como lo van a ver después, nos alerta cuáles son las empresas que debemos ir a inspeccionar, es sumamente difícil porque, como ya vieron, las personas, los empleadores les hacen que se escapen a los trabajadores, les esconden, hay trabajo infantil que nosotros debemos de erradicar. Pero lastimosamente es una cultura que viene también de la región y que tenemos que combatir con nuestro compromiso, al menos como inspectores, que no se sigan conservando este tipo de tradiciones que así lo manifiestan ellos. En el momento de nosotros increparles y decirles que no deben trabajar niños, ellos nos indican que es simplemente un tema de costumbre de la región, y no es así. O sea, el trabajo infantil es sumamente complicado, y nosotros, al ser, como ya les mencioné, un país exportador de flores y banano, nosotros no podemos estar inmiscuidos en trabajo infantil y en malos tratos laborales, independientemente de ser o no ser un país trabajador. Entendemos que la región como tal, ahora los derechos humanos están por encima de todo, y creo que es el compromiso, y se ha evidenciado en el día de hoy durante todas las charlas, que el compromiso del trabajo para el beneficio de la gente en general, de los trabajadores, está presente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros realizamos, el Inspector Integral 2.0 nos indica primero 3 niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un nivel bajo, tenemos una planificación interna. El mismo sistema manda una notificación electrónica a los usuarios. Entonces, les indica, por ejemplo, esto es un poco de tema de salud, que no está no implica que los derechos sean vulnerados. Por ejemplo, en los contratos, cuando no se suben al sistema, nosotros también tenemos una sanción, que son $200 por cada contrato que no se haya subido. Entonces, el sistema evidencia que existe ese tipo de vulneración, le notifica inmediatamente al empleador, y el empleador debe subir, sin perjuicio de la sanción que se le ponga. Pero ya le avisa y hasta ahí se queda el trámite. Entonces, por ejemplo, cuando existe un nivel medio, existe también una denuncia. Lo que habíamos ya conversado igual con nuestros otros colegas expositores es precisamente que cuesta mucho denunciar, y es complicado cuando no hay los medios necesarios, y no está bien y no es justo que los inspectores solamente vayan a hacer inspecciones en las denuncias, y la idea tampoco es ir hacia una persecución hacia una u otra institución. Entonces, en ese sentido, sí nos ha ayudado el sistema, pero sin embargo debemos responder ante las denuncias de la ciudadanía. Entonces, cuando hay una denuncia, ya se evidencia que es un problema es un problema que pasa de ser un problema bajo y un riesgo bajo para la empresa a ser un problema medio. Entonces, ahí nosotros notificamos al empleador a través de un medio electrónico, como es el correo electrónico. Cuando ellos fijan, tenemos la recepción de documentación, porque evidentemente nosotros le tenemos que dar el tiempo y los medios para que se descargue la persona y diga
de mi denuncia, les notificamos con la denuncia y ellos puedan decir las cosas no son así, aquí está el registro de contrato, aquí está el pago de utilidades, del pago de décimos, y con eso nosotros validamos a través de una audiencia, de ser el caso, que es después en el riesgo alto. Y automáticamente el sistema nos pasa una resolución de sanción o archivo. Entonces, esto nos ha tomado muchísimo tiempo desarrollar, porque evidentemente las resoluciones, al ser un acto administrativo, implican análisis, implican temas ya profundizar en derecho, pero como ustedes conocen, hay muchas personas que realizan un modelo de sanción y lo van adecuando al caso. Si es que es así, es un poco fácil, pero sí hemos tenido problemas en ajustar la normativa a las situaciones en la resolución. Entonces, siempre podría existir casos, no decimos que este sistema es perfecto. Han habido casos, muy pocos, eso sí, donde se ha evidenciado errores en las resoluciones de sanción o archivo, pero en la mayoría no hemos tenido ningún problema y automáticamente se genera un PDF donde ya se emite la resolución y el inspector lo que hace es firmarla una vez que haya validado que todo esté bien. Cuando existe un riesgo alto, cuando hay denuncia y automáticamente los niveles que emite el sistema a través del cruce de datos con las otras bases de datos, nos alerta ya que nosotros tenemos que ir a una inspección in situ. Entonces ahí, como pueden ver, tenemos todos estos objetivos que alcanzar. Entonces los inspectores evidentemente tienen que notificarle al empleador, como lo han hecho en todos los casos, van a la inspección. En la inspección le preguntan todo lo que está relacionado a la denuncia y para validarlo le entregan un tiempo de descargo y se realiza una audiencia. En esa audiencia, además de las pruebas de descargo que se presenten, es importante escuchar la parte empleadora por el riesgo alto que se ha evidenciado tanto el inspector como el sistema. Y el riesgo muy alto es similar al alto, pero existen riesgos diferentes. Por ejemplo, hay también, nosotros revisamos el tema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, para ese caso es importante nuevamente la audiencia y solamente en estos dos casos son los que se realiza la audiencia y de todas maneras la resolución de sanción se emite automáticamente por el sistema. Es importante acotar que en el bajo y en el medio la resolución se hace en alrededor de 10 a 15 días y en el alto y el muy alto sí se demora un poco más, tal vez unos 20 días por la fecha de audiencia de acuerdo al cronograma de los inspectores y al tiempo de ellos, porque evidentemente, como ustedes conocen, los inspectores no solamente, al menos en Ecuador, no solamente revisan inspecciones, también tienen vistos buenos, tienen contratos colectivos, entonces su agenda también es un poco apretada y la idea es precisamente evitar que el sistema nos arroje la parte de riesgo, sino lo bajo para que nosotros también a modo preventivo podamos ayudarles a las empresas a evitar que lleguen a los factores de riesgos. Entonces, como les decía, nosotros tenemos aquí las empresas, las bases de datos. El RUC es el Registro Único de Contribuyentes, eso es lo que está relacionado en el Servicio de Rentas Internas. Todo esto es lo que está en la base de datos, nos indica el representante legal, el registro de empleados, el registro de actas de finiquito, en el IES, como les había comentado, fecha de filiación, fecha de salida. En seguridad y salud, las tecnologías han sido muy beneficiosas para nosotros. Nosotros hemos implementado el reglamento de higiene y seguridad automáticamente. Es un formulario que está en nuestra página web que se puede acceder por parte del empleador. Se llenan los campos y automáticamente a nosotros, al empleador, nos genera el reglamento. Que esto es uno de los hitos que le beneficia al empleador y lo que le bajaría el nivel de riesgo para el momento de las inspecciones. Tenemos los órganos paritarios del médico ocupacional, que también es un factor de riesgo. Los décimos, tercero y cuarto, nosotros le llamamos más o menos son los, no sé si aquí sea igual, pero en Ecuador se paga al inicio de clases y es como el bono navideño lo que le dicen. Entonces eso nosotros velamos también como Ministerio de Trabajo que sean pagados a tiempo y legalmente a los trabajadores. Las utilidades, como les habían comentado, la fecha de registro es en abril y el valor a pagar es lo que nosotros contrarrestamos con la información que nos entrega el Servicio de Rentas Internas proporcionada por las mismas empresas. Sin embargo,
El Servicio de Rentas Internas hace siempre unas auditorías a las empresas y evidencia que los valores sean reales, caso contrario tendrían problemas con el SRI. Como les comentaba, las personas con discapacidad, el registro de discapacidad, personas sustitutas de personas con discapacidad y el reglamento interno. Esta es la cronología empresarial, como lo que le hemos denominado nosotros a esta sistematización de documentación. Esta es básicamente la gestión de inspecciones. Tenemos la consolidación de información, aquí está el Ministerio de Trabajo, está el SRI, está el IES, el Ministerio de Salud en lo que relaciona también a los temas de seguridad y salud ocupacional, el cálculo del nivel de incumplimiento, el alto, medio, bajo, distribución de inspecciones de equipo de trabajo. El sistema es el que automáticamente a través de un algoritmo le distribuye a cada inspector qué inspecciones debe hacer y el nivel de trabajo y la carga. Eso es importante porque nos ha permitido, así como una transparencia, una agilidad en el trabajo con los inspectores. Anteriormente, habían inspectores que tenían más afinidad con ciertos jefes y les entregaban o menos o más trabajo o casos direccionados para que resuelvan de cierta manera. Entonces, el sistema nos ha permitido evitar la discrecionalidad y aumentar la transparencia. Las gestiones de inspecciones según el nivel de riesgos también automáticamente las distribuye el sistema, el análisis documental de justificación de incumplimientos y la emisión de archivo o sanción. Todo esto es lo que realiza el sistema ya como inspector 2.0. Tenemos también los canales de gestión, que es el canal web, el cálculo de nivel de riesgo, que eso hace automáticamente, la distribución de inspecciones, organización de agenda del trabajo, notificaciones electrónicas, geolocalización, toma de encuestas, sincronización multimedia, generación de informes, elaboración de sanciones o archivos. Para esto, cada inspector, son alrededor de 200 inspectores por toda la población ecuatoriana. Nosotros tenemos mucho menos población que ustedes. En el Ecuador tenemos casi 14 millones, que es menos de lo que ustedes tienen en Lima. Entonces, en realidad, nosotros entregamos a nuestros 200 inspectores las tablets. Ellos van in situ cuando es el riesgo alto o muy alto. Van, les solicitan la información, les solicitan la documentación para evidenciar que sea lo que se ha declarado. Sin embargo, ya les sale en el sistema, en la tablet, qué es lo que tienen que pedir. Por ejemplo, si es que mañana se van a una empresa y no tienen el cumplimiento del 4% de personas con discapacidad. Le dice, hay tantas personas, debería haber tantas personas con discapacidad. El inspector solicita ver los contratos de las personas. Esos contratos automáticamente le deben reflejar en la tablet si es que están subidas al sistema, al SUT, y a su vez si es que están afiliadas y desde cuándo están afiliadas. El momento que ven el contrato debe coincidir con la fecha de ingreso de afiliación al IES. El contrato igual debe estar coincidiendo tanto en el sistema del IES como en el sistema del Ministerio de Trabajo, los beneficios a los que tiene acceso el trabajador, así como el tema de utilidades y demás. Entonces, eso ha ayudado mucho a los inspectores. Y nos ha reducido también en cuanto se refiere a riesgos medios y bajos que se trasladan los inspectores y el uso de recursos públicos. Entonces tenemos el canal móvil, online, offline, descarga de inspecciones planificadas, geolocalización, toma de encuestas, cierre forzado de inspecciones, sincronización de subir la información al sistema web. Las ventajas del inspector 2.0 es que básicamente disponen de un modelo de información consolidado a través de varias fuentes oficiales, aplicar una metodología de cálculo de nivel de riesgo, elimina la discrecionalidad de la selección de una empresa para una inspección en sitio, cuenta con una gestión ordenada de un proceso de inspecciones integrales, dispone de una herramienta en la cual se registren los resultados de las inspecciones, distribuye de manera equitativa las inspecciones a ser gestionadas por cada inspector y controla la ejecución y tiempo de duración de cada inspección gestionada. Nosotros hemos tenido en el pasado muchos problemas en cuanto a primero la distribución de la carga laboral y las horas efectivamente trabajadas por los inspectores. Entonces, evidentemente, al tener un algoritmo que nos indica cuánto y a qué empresas deben acudir, nos permite también tener unas bases de datos y unos datos nuestros como Ministerio de Trabajo que nos permitan sacar estadísticas y nos permitan sacar resultados y evidenciar dónde son los problemas sociales en el país. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo está dividido por regiones. El Ministerio
ha dividido en 7 regiones el país. Entonces tenemos cada dirección regional, tiene sus inspectores dentro del ámbito de sus competencias. Ellos son los que realizan las inspecciones, realizan las sanciones, realizan los archivos. Entonces todos ellos reportan a la Subsecretaría de Trabajo, quien es quien a su vez reporta al ministro y a su vez se reporta a las instancias de las autoridades más elevadas respecto a la problemática social. Hemos tenido, como es de conocimiento público, una ola migratoria de Venezuela sumamente grande, y eso nos cogió como país, se puede decir, desprotegidos. Entonces, en realidad, todas estas acciones que se han derivado no solo del inspector 2.0, sino de las personas, de los inspectores que han podido realizar estas inspecciones y evidenciar la vulneración también de los derechos de las personas trabajadoras migrantes que han sufrido en el país, nos ha permitido generar políticas que permitan que esos derechos sean garantizados. Entonces, por ejemplo, el año anterior tuvimos muy bajas las inspecciones, pero más o menos de 15,000 inspecciones que se realizaron en el año, 6,500 correspondieron solamente al sistema integral 2.0. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es tratar de mejorar el sistema, porque claro, tenemos nuestras dificultades tecnológicas y también un tema económico, que no en todo lado, por ejemplo en la selva nosotros no tenemos las antenas, no tenemos el acceso al internet, como tendríamos en la capital, como tendríamos en los puertos. Pero claro, la Amazonía se nos hace mucho más complicado. Hay sitios donde no llega, como decía, no llega el internet, no hay ese tipo de cosas que son solucionables en el marco de que también tenemos los inspectores que pueden ir y recolectar. Entonces, siempre y cuando esta herramienta nos ayude, tampoco tenemos que dejar de lado el compromiso de los inspectores y el trabajo que vienen realizando. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias.